¿Ven la proyección de la pantalla? Hola, profe. ¿Cómo? Se ve. Sí, profe. ¡Holi! Ya. Toda esa semana de vacaciones, de receso, de descanso, espero que haya Hermosa. estado buena, dentro de todo. Fue una semana muy productiva de no hacer nada. Necesaria. Te juro Necesaria. que si se desconectaron y se borraron de la universidad, es lo mejor que pudieron haber hecho. Yo lo hice. Por una semana no tuve jefe, ni colega, nada, no pesqué a nadie. Y fui feliz. Toda la semana por mi desconexión mental. Así que, home. No, hace bien, porque esto de la pantalla como que idiotiza un poco. No me refiero a que te ponga mal genio, sino que como que te deshumaniza un poquito. Ya. Oye, hoy día vamos a... ¿Se acuerdan que les comenté que ya estábamos en la última unidad? Que es la de la unidad 7 que se llama, que es la de generación de energía a través de celdas electroquímicas, que es el tema que vimos la sesión anterior. ¿Se acuerdan que balanceamos, separamos por semireacciones, etcétera? Entonces, hoy día vamos a ver esta guía, que espero que puedan resolver, que tiene 2 secciones. Ya aquí lo que hay que hacer es aplicar los conceptos de química que vimos, pero algo que es propiamente tal, muy propio de la especialidad de ustedes, como es la batería de un vehículo, ¿ya? Entonces, lo que aprendimos que es cuáles son las reacciones redo, qué es la oxidación, cuál es la reducción, cómo es una celda, cómo se equilibra la ecuación y cómo se calcula la FEM de la celda, son las cosas que vamos a aplicar ahora. Entonces, todo en la batería de un automóvil. En el ejercicio 1 se indica que se describe la constitución de la celda, ¿cierto? Dice que el cátodo de la celda de dióxido de plomo. El cátodo era el electrodo en donde sucede la reducción, ¿cierto? Mientras que en el ánodo dice es de plomo. Si dice plomo, se está refiriendo a esa especie, plomo, que nosotros le llamamos plomo metálico, ¿cierto? No tiene el cerito puesto ahí, pero sabemos que es plomo, le decimos plomo metálico. Entonces, ese ánodo de plomo sería el lugar en donde sucede la oxidación, porque es el ánodo, ¿cierto? Bueno, ambos electrodos están inmersos, eso quiere decir que están sumergidos en una disolución acuosa de ácido sulfúrico y entre paréntesis aparece la fórmula del ácido sulfúrico, pero para presentárselas nomás, ¿ya? ¿Qué significa que sea una disolución acuosa? Significa que ese electrolito, que es el líquido que tiene adentro de esta batería, no es ácido sulfúrico puro o muy concentrado, ¿ya? Sino que es una proporción de ácido disuelto en agua y esa es una disolución acuosa. ¿Necesitamos un electrolito? Sí, porque estos sistemas necesitan que los iones se movilicen dentro del sistema, ¿cierto? No solo los electrones salen de un lugar y viajan al otro, ¿cierto? Sino que en compensación se mueven los electrones y también se tienen que mover iones dentro del electrolito. Bueno, entonces, independiente de todo eso, esta es la reacción que se propone sucede en una batería del auto, pero no está equilibrada, ¿ya? Entonces, paso a paso lo que debiesen poder hacer es separar las reacciones en una oxidación y en una reducción, ¿ya? ¿Cuáles serían las pistas? Aquí aparece quién es el ánodo y quién es el cátodo, ¿ya? De manera que puedan saber qué le pasa a este plomo 0 cuando se transforma a PbSO4,2. ¿Qué pasa con su estado de oxidación? ¿Se reduce o se incrementa? Y PbO2 en relación a lo que se transforma después, ¿ya? Ahí podría
pasarle un cambio en su estado de oxidación, pero tiene que ser el cambio inverso. Si este plomo, al transformarse en esta sustancia, se oxidó, por ejemplo, la otra especie de plomo no se puede oxidar también. Tiene que reducirse, ¿cierto? Porque tenían que ser fenómenos que fuesen complementarios. Aquí hay alguien que va a perder electrones oxidándose y hay alguien que los va a captar y se reduce. ¿Ya? Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que buscar aquí. Entonces, las separan y miren los estados de oxidación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber los estados de oxidación? Hacíamos una formulita aquí. ¿Ya? Para saber cuánto era el estado de oxidación. Igual esa parte la voy a comenzar yo como para retomar ya que venimos desconectados. ¿Ya? Después voy a mirar lo que escribí, voy a decir quién se oxida y quién se reduce. Si las logré separar y nombrarlas como oxidación y reducción, ya sé quién se oxida y quién se reduce. También la sé cuál es la reacción que sucede en el ánodo, la oxidación. Entonces yo ya identifiqué la oxidación e indico, esta es la reacción que sucede en el ánodo, pues la otra tendrá que suceder en el otro electrodo, con el cátodo. Y la letra D, balanceo, que es lo que hicimos en la última sesión. ¿Ya? Hay un procedimiento ahí más o menos establecido que hay que seguir, ¿cierto? La pregunta 2 tiene muy poco de cálculos, pero en la letra A se pide que calcule la FEM de la celda, ¿ya? Para eso necesitamos usar la tabla de los potenciales estándar que yo les pasé en la clase pasada. Ese como ranking, ¿ya? Ahí van a buscar las dos semireacciones que ustedes mismos escribieron en el ejercicio parte 1. La van a buscar ahí y van a anotar los potenciales y hacen la resta, la ecuación, de manera de calcular la FEM de la celda. ¿Ya? De acuerdo al valor, si les da positivo o negativo, ustedes me podrían decir la B, qué tipo de celda es, si es una celda voltaica o galvánica, que son las celdas espontáneas. O bien es del otro tipo de celda en donde no hay una reacción espontánea. ¿Ya? Y por el contrario, hay que forzar a que suceda la reacción, de acuerdo al signo que les va a dar. Si les da positivo o si les da negativo. Si les da positivo es espontánea, o sea, es una celda que genera. Si les da negativo es electrolítica, es una celda que requiere de que forcemos la reacción. Bueno, y desde la C hacia adelante, eso no es ningún cálculo numérico, sino que más bien un poco de cultura mecánica en su propia profesión, explicándolo desde el punto de vista de la química. Ya, ¿por qué? Porque esta asignatura se llama Química y Sociedad y el objetivo final es que ustedes, como mecánicos de profesión y vocación, con lo poquito que hemos aprendido de química durante estas semanas, puedan explicar un hecho común de su especialidad, pero con fundamentos, ¿ya? Como estos. Entonces, como usted va a calcular la FEM de la celda, la letra A, luego me va a decir como mecánico cuántas celdas existirían dentro de un dispositivo, dependiendo de la batería. Si es batería, no sé, de automóvil, sepa Moya, ¿cuántos son las de las motos? No sé. Pero también se podría averiguar, pues, cuántas unidades de estas existen para que generar la totalidad de volt que yo necesito en una batería, pues, ¿cierto? Porque con una sola celda no me va a alcanzar para los requerimientos del automóvil normal, llamémoslo un city car. ¿Ok? Bueno, esa es la letra C. Entonces, la letra D, ¿cuál sería la diferencia entre colocar las celdas en serie y en paralelo? Bueno, seguramente esto en física lo han visto mucho. Y si han tenido asignaturas de electricidad o algo así, no, yo no me acuerdo el nombre. Pero de esa área, si coloco la celda en serie o paralelo, en una puedo sumar y la otra no puedo sumar para obtener un resultado final, por cierto, que están en serie o en paralelo. ¿Qué sucede cuando la batería se ha descargado? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno se le caen las luces prendidas? Y después voy a hacerle contacto y no pasa nada.
Viene otra persona amablemente y con unos cablecitos, unas pincitas, una roja y una negra, creo, ¿cierto? Sí, la coloca ahí. Se sube al vehículo que me está ayudando y prende el motor. Pues con eso parte mi batería que estaba muerta. Bueno, eso que están haciendo ahí es una reacción electroquímica. Que con este background de química, ustedes como mecánicos podrían explicar. ¿Ya? Eso es lo que apunta aquí. Y la letra F, porque el medio ambiente es un... Cuidado del medio ambiente es un tema transversal para todas las carreras de la universidad. Las baterías en desuso son consideradas residuos peligrosos. ¿Ya? Y ahí se pregunta por qué. Obvio que estas preguntas desde la E y la F las pueden buscar en internet. No tienen por qué sabérselas. ¿Ya? En el sentido de que ¿por qué son residuos peligrosos? ¿Por qué son considerados residuos peligrosos y qué connotación tiene que ser residuo peligroso? Se quiere decir que, por ejemplo, que yo al señor de la basura, del aseo, no podría pasarle la batería que le saque el auto. Él no se la puede llevar a un relleno sanitario normal. No se la puede llevar. ¿Y qué hacen en los talleres con las baterías que uno deja ahí cuando la vas a cambiar? ¿El concesionario, por ejemplo? Bueno, es por lo que tienen adentro, ¿cierto? Principalmente, por el electrolito. A eso se refiere. Bueno, y si por ahí averiguan qué se hace con ellas en Chile o en el mundo, da lo mismo, de manera de no contaminar, ahí responden la letra F. Ya, entonces, si les parece, yo voy a darles un empujoncito al inicio con la parte 1, que es más... Es que voy a enchufar la tablet después de escribir. Y por mientras... Mientras recordarles que ¿qué pasó esto? Ah, ya. Que ¿se acuerdan que habíamos dicho que no me acuerdo si lo conversé con ustedes, donde no lo he visto, que íbamos a hacer en vez de certamen 3, nota 3, ¿ya? Entonces para que trabajen en esto como nota 3. Su nota 2 está en proceso, me ha costado mucho revisar, chiquillos, porque como son fotos, imágenes y cuestiones, sin comentarios, no es lo mismo que... Obvio. ¿Esto va a valer como nota 3 o es un entrenamiento para la nota 3? No, va a valer como nota 3. Ya. ¿Cómo? Si están de acuerdo, pues si no están de acuerdo, sí, me profe, dicen. yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces no hay certamen. Bueno, que es lo que quiere que estemos todos de acuerdo. Lo encuentro justo porque estamos todos finalizando. No. Y como esta hay es que la entregar parte esto como nota de certamen 3. pero no ya, no la vamos Ya, a profe. para que no se... Okay. Profe individual, ¿cierto? Porque la idea es que La idea es que nos tomemos el tiempo para aprenderlo también. sí, y como esta es la parte en donde repasamos, porque la asignatura se llama Química y Sociedad, tomamos temas cotidianos de la sociedad como Nos falta la parte sociedad. Yo creo que yo voy a aprender aquí, para que me digan ustedes, yo tengo hartas preguntas. ¿Cómo los camiones de la minería usan batería? Eso grande. La moto usa una batería más chiquitita. Los camiones de la minería usan unos, ¿cómo se llama esto? Motores eléctricos que hacen como que hacen como, ¿cómo era el nombre? Una termoeléctrica dentro, por así decirlo, que alimentaba los motores que traen en la rueda para poder funcionar, por ejemplo. Claro, un motor por rueda. Exacto. Y tienen un motor por eléctrico. Rueda. Exacto. Y con ese motor eléctrico te permite que funcione. Mira. Terrible mantenedor el que... ¿Cuál fue la pregunta? Que yo quería saber cómo funcionaban, si tenían baterías o camiones grandes en la minería.
Los chiquillos dicen que cada Sí, rueda lo que tiene pasa es que tiene un motor eléctrico una instalación. que, ¿cómo se llama esto? Que hace como una termoeléctrica, por así decirlo, dentro del camión. Y eso te alimenta más motores pequeños que tiene la rueda. Ah, ya. ¿Pero tiene fuente de poder independiente también? ¿Un motor eléctrico tiene que estar alimentado? No lo sé. No lo sé. No soy tan capo. Bueno, tenía preguntas buenas que averiguáramos. Ahora, yo voy a acusar culpa porque en casa de cuchillo paro. Mi hermana, que es mecánica igual que ustedes, estudió la misma carrera de usted por la versión más antigua, ¿ya? No con la licenciatura tecnológica, sino que la de ejecución en mecánica, de mantenimiento de procesos. Ella es la encargada de mantenimiento de todos los vehículos de una minera X. Así que, pero parece que esa minera no usa esos tremendos camiones. Es una minera no tan grande, más pequeña. Y ella es la encargada, pues, del mantenimiento de todos los vehículos. No digo yo sé cuando nosotros somos 3 hermanas, por mientras anoto la reacción. Nosotros somos 3 hermanas y papá era súper machista, pues. No que las 3 estudiamos carreras de hombre. Juro. Mi hermana, una geógrafo, la otra ingeniero mecánico y ingeniero de procesos. Así que, bueno, pues después cambió el discurso nomás, pues, que pueden hacer todo lo que un hombre hace mejor. Hijas. Allá papá, le decía yo. Y hoy en día peor, pues ya no será. Honrando. Sí, pero yo creo que todos somos iguales. Se complementa. Ahora, la no terminado de ahora voy a proyectar. ¿Profe, esta guía la tiene en aula para descargar? ¿Esta guía? Se las voy a mandar por el chat para hacerlo más rápido, ¿ya? Aquí. Profe, y para entregarla hay que desarrollarla en una hoja, subirla a un PDF, algo así. ¿Cómo va a ser? Sí, sería bueno porque pero el próximo jueves abro el aula para que la suban. Como para que quede un registro de que algo hicimos de nota 3. ¿Cachai? La auditoría. Ahí se las envía al chat. ¿La pueden ver si lo reciben? Yo la subí al grupo por si acaso. Dale, compañero. Bueno. ¿Y existe la posibilidad de, por ejemplo, responderle en el Word que envió él y ese Word pasarlo a PDF y subirlo así? Ya, perfecto. Sí, pues obvio. Ya. Bueno, estamos viendo entonces la reacción propuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los estados de oxidación del plomo. ¿Ya? Aquí se habla de un ánodo y un cátodo, de distintos materiales, ¿cierto? Ya, ahora sí es relevante y me ayuda a saber, en ese paréntesis pequeñito que aparece una S, significa sólido, ¿cierto? Porque los electrodos son sólidos. Son 2 placas, una de plomo metálico y la otra era de dióxido de plomo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale ese SO4 menos 2 que está escrito en como segundo término de la reacción? Bueno, tiene esos iones porque era de ácido sulfúrico. Entonces, esos iones están presentes, ¿ya? Bueno, sabemos que si el plomo no tiene cargas, ¿cierto? Ahí le puse con blanquito, es el plomo metálico. Se transforma en esta reacción a PbSO4. Fijarse que tengo solamente un producto de reacción, así que no hay por dónde perderse. ¿Ya? El plomo se transforma a PbSO4. Entonces esa va a ser la primera semireacción que voy a anotar. Sería el plomo se transforma aquí
Todavía no sabemos si eso es oxidación o reducción. Ya, sin embargo, vemos que nosotros cuando equilibrábamos átomos de oxígeno, hidrógeno, ¿cierto? Agregando agua. Y átomos del metal que se oxida no se oxida, pero todo tiene que coincidir por número de átomos de cada especie y... Que no me cargue el computador. Que no lo había enchufado. Clarito. Ya. Un segundo. Ahí sí. Ya. Entonces, pero, ¿qué pasa con el azufre que está al final de la reacción química como producto? No lo tengo escrito en los reactivos en la ecuación que está con blanco. Entonces, sin la ecuación que está arriba, hay 2 unidades de sulfato, ¿cierto? 2 SO4 menos 2. El SO4 menos 2 se llama sulfato. Entonces yo voy a tomar una sola de esas y la voy a anotar aquí. ¿Para qué? Para respetar una ley importante de la química, ¿cierto? Que dice que yo no puedo generar átomos que no estaban en la reacción espontáneamente y ponerlos en el producto. Por ejemplo, no puedo justificar la existencia del azufre en los productos si no está el azufre en los reactivos. ¿Ya? Entonces tomé uno de los 2 que estaban disponibles acá arriba. Ahí habían 2. Tuve uno solo. ¿Ya? La otra ecuación sería la del dióxido de plomo. Esa la otra especie que me quedaría, que me indican que es el otro electrodo. Entonces, nuevamente no tengo por dónde perderme porque hay un solo producto de la reacción. No podría escribir otra cosa porque no hay más cosas. Ahora, no me voy a preocupar porque tengo uno solo acá. Hay uno solo. Y yo acabo de escribir uno en cada reacción, necesitaría 2. Pero no está balanceada, pues. Entonces soy yo la que la tengo que balancear. Ustedes la van a balancear en el fondo. Así que seguramente es porque ahí va a ir un número. Así que no me voy a preocupar porque lo ocupé 2 veces. Me pasa lo mismo, pues no puedo justificar la presencia del azufre en los productos si no escribo el sulfato ahí. Y ahí sí quedaron separadas. ¿Ya? Entonces, una... El 2 porque ocupé uno solo en cada uno. De los 2 totales que tengo en azul, ocupé uno en cada semi-reacción. Una de estas va a ser oxidación y la otra va a ser reducción. Para saber eso, tengo que saber qué es lo que le está pasando al plomo. ¿Ya? Al plomo algo le sucede, o se oxida o se reduce y está acompañado de sulfato. Ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sulfato forma parte del electrolito. Pero yo no me puedo olvidar de que estos son fenómenos que suceden en el ánodo y el cátodo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé qué estado de oxidación? Aquí, por ejemplo. O bien, aquí. De manera de poder decir si aumentó o disminuyó el cero de acá, de la primera. ¿Cuánto vale esa X? Bueno, no está explícito. Por eso lo tenemos que calcular. ¿Cómo se hacía? Ya voy a tomar voy a partir por acá, por ejemplo. El PbO2. Voy a determinar el estado de oxidación del plomo en el dióxido de plomo. Para eso, entonces, voy a hacer lo siguiente. Ya, anoto la molécula.
Voy a poner un recuerdo aquí. Recuerdo. El oxígeno, como átomo, siempre tiene ese estado de oxidación propio. O sea, si participa un oxígeno en cualquiera de estos procesos, yo inmediatamente voy a asumir que su estado de oxidación es -2. Y ese estado de oxidación va a ser fijo. ¿Ya? Eso le pongo ahí recuerdo. Siempre. Ya. Así que lo voy a fijar. Lo otro que me voy a acordar es que si esta especie, que estoy encerrando entre paréntesis, no tiene anotado ningún numerito como superíndice, ningún signo más ni ningún signo menos, quiere decir que este conjunto, esta molécula, tiene estado de oxidación 0. ¿Ya? Independiente de que cada átomo que la forma tenga su estado de oxidación. Oye, el oxígeno que está en PbO2, ese oxígeno, cada uno de los dos que hay, tienen ese estado de oxidación. Pero finalmente, la combinación de un plomo con dos de ellos da 0. Y es así como yo voy a averiguar cuánto vale esa X. Y lo vamos a hacer así. Voy a escribir una pequeña ecuación. ¿Cuántos átomos de plomo tengo en la molécula? Uno solo. Ese número se veía aquí, ¿cierto? Y el 1 no se escribe. Entonces, 1 por el estado de oxidación del plomo que no lo conozco. Más, tengo 2 átomos de oxígeno. Y según este recuerdo, cada átomo de oxígeno tiene estado de oxidación -2. Y esta combinación me tiene que dar según nosotros, 0. Y es así como voy a averiguar el estado de oxidación del plomo. Si despejo la X, me queda -4, 4 positivo, ¿cierto? Por lo tanto, en el dióxido de plomo, el estado de oxidación es, acá, ¿cierto? +4. Bien. No sabemos el estado de oxidación del plomo en el sulfato de plomo, que es el producto, ¿ya? De manera de saber si es oxidación y reducción, cuál de las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Pero antes de eso, voy a averiguar cuál es el estado de oxidación del azufre. Porque aquí en esta ecuacióncita que hicimos, tan simple, acá, en el PbSO4 tengo que poner 3 sumandos, ¿cierto? Porque tengo plomo, azufre y oxígeno, y eso me tiene que dar 0 nuevamente. Pero no me sé el del azufre, pero el azufre se puede sacar si se miran los sulfatos. Primero voy a igualar el del azufre. El del oxígeno, ya sabemos que es -2, por eso no digo que lo voy a averiguar, ¿cierto? Ya, ¿cómo lo hago? Nuevamente, el SO4 -2 es un ion así. Y ese -2 del sulfato no es el del oxígeno. Cada oxígeno sigue teniendo estado de oxidación -2, como está indicado aquí. Pero eso no está escrito en ninguna sustancia química. Lo que se escribe en una sustancia química es la carga neta, el resultado de la combinación. ¿Cuántos átomos por su estado de oxidación? En suma, eso me va a dar un valor. Esa es la carga neta. Entonces, si aparece un número, se refiere a la carga neta. Si no hay nada escrito, esa carga neta es 0.
En este caso, la carga neta es menos 2, pero corresponde a la combinación de un azufre con 4 oxígenos. Cada oxígeno menos 2 y el azufre no sabemos. Entonces, eso me va a dar menos 2 como resultado. Por eso lo puse entre paréntesis, solo para ser súper expresa de que el menos 2 que se indica ahí es el del oxígeno. Le voy a llamar nuevamente X al estado de oxidación del azufre que lo desconozco. ¿Cuántos átomos de azufre tengo? 1. Y su estado de oxidación no lo conozco. Luego tengo 4 átomos de oxígeno. Y su estado de oxidación fijo es menos 2. Y eso me tiene que dar contado la carga neta del ion, que es menos 2. Ahí. Entonces ahora despejo la X. Me queda menos 8 y más 6, ¿sí? Bien. Entonces, este estado de oxidación de aquí era más 6. Y ahora podemos observar de que hay una semirreacción en donde el plomo pasa de 0 a 6, que es la primera. Y en la segunda, tengo la misma sustancia, ¿cierto? Entonces el plomo aquí también es más 6. Y la segunda pasa de 4 a 6. Entonces en una se incrementa el estado de oxidación y en la otra se reduce. Espérenme un poquitito. Parece que me salté algo. Ya. Ok. Bueno, esta ecuacióncita para sacar los estados de oxidación siempre se puede calcular. ¿Ya? Para cualquier sustancia química que vean, se pueden calcular los estados de oxidación. Ahora bien, ¿cuáles son las otras opciones que yo tengo? Mirar la tabla periódica y ver cuáles son las opciones del plomo. Porque en realidad no podría salirme aquí numéricamente un valor que la tabla periódica no indique como una de las opciones de esta oxidación del plomo. Seguramente el plomo tiene estos estados de oxidación como opción. Debo tener ya, debo con mi tabla. Ya. ¿Dónde aparece esa información? Aparece en el reverso de la tabla periódica, aparecen estados de oxidación. Y si no, se saca así. El hecho de la causa es que siempre oxígeno debe dar menos 2. ¿Ya? Bueno, entonces, solo voy a recordarles ahora que el procedimiento para balancear fuera de todo lo teórico es primero separar e identificar reducción y oxidación. Después, balanceo átomos que no sean oxígeno, distintos del oxígeno. O sea, cualquier átomo que no sea el oxígeno, lo voy a balancear como siempre se ha hecho, colocándole un número grande que se llama coeficiente estequiomérico de acuerdo a donde sea que me falte. En tercer lugar, voy a balancear átomos de oxígeno agregando agua. Cada molécula de agua que yo escriba en la reacción tiene un solo átomo de oxígeno, así que ahí tengo que ver cuántos me faltan. ¿Por qué puedo agregarle agua a la reacción así, patudamente? Porque la batería estaba descrita como que el electrolito era una disolución acuosa de ácido sulfúrico. Eso quiere decir que es ácido sulfúrico disuelto en agua. Por lo tanto, dentro de la batería hay moléculas de agua. Así que sí las anotamos porque están presentes y disponibles para poder agregarlas en este proceso. Bueno, el cuarto paso
del procedimiento era que ahora, al agregar agua, yo estoy agregando hidrógeno y los tengo que compensar. Balancear átomos de hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Agregando una especie que se notaba así. H+. H+ se llaman o les dicen protones. ¿Ya? Pero no confundirse con el protón como partícula subatómica. ¿Ya? Protones. ¿Por qué puedo nuevamente agregar protones así frescamente? Porque el ácido sulfúrico aporta esos al medio. ¿Ya? El ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan cómo estaba escrito? Era así. Los sulfatos salen de aquí y los hidrógenos también. Bien, el quinto paso era que yo tengo que balancear las cargas. ¿Cómo lo hago? Sumando electrones. La sexta. Ahora me voy a fijar si los electrones son iguales. Igualar electrones. Cuando igualo, sumo. Y ahí la arreglo, simplifico, junto términos comunes y revisar. ¿Qué reviso? ¿Qué número de átomos sean iguales entre reactivo y producto? Y que las cargas sean iguales entre reactivo y producto. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es como estos 8 pasos son como el resumen del procedimiento para balancear las reacciones. Entonces, yo les voy a mandar al chat también déjenme, les voy a mandar el PowerPoint de la clase por si por ahí no lo... En la FEM de la celda. ¿Pero hoy día no hay taller? Sí. ¿Hay taller hoy día o no? Le voy a preguntar al profesor Toy. Voy a escribir. Ya. Yo voy a estar aquí, voy a silenciar mi micrófono, pero por favor háganme todas las consultas que vayan surgiendo en el camino. Si quieren, trabajan solitos, si quieren se juntan a trabajar, me dicen si quieren que les haga algún grupo y si no, trabajen entre ustedes ahí ¿ya? Por más que sea nota, no necesariamente tienen que trabajar solitos. Ya se está cargando lo último que vimos. Ahí se mandaron las 2 clases anteriores. ¿Ya? Me consulta cualquier cosa.